Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende en qué momento están considerando este video. Mi nombre es Elías López y por la gracia de Dios estoy pastoreando dos iglesias. La iglesia Berea de Saltillo, aquí en Saltillo, Coahuila, y la iglesia Agua Viva, en Loma Dorada, en Tonalá, Jalisco. Y estas grabaciones, pues espero que sean de bendición. Primero, obviamente, para ambas iglesias y después para cada uno de ustedes que amablemente también pueden ver estos videos. Y lo primero que quiero hacer es orar. Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, queremos darte gracias por esta oportunidad de tomar una vez más tu palabra en nuestras manos. Bendícela, úsala. Tú sabes la necesidad espiritual de cada uno, pero que sea tu palabra la que hable a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. La grabación, el video que vamos a ver ahora, tiene que ver con la predicación que Dios me permitió compartir en la semana del encuentro misionero. Tuvimos una semana hablando del 10º encuentro misionero y escuchamos enseñanzas y cosas tremendas de lo que Dios ha hecho con cada uno de nuestros misioneros en el campo respectivo donde están. Y me pidieron a mí que cerrara con la última predicación. Y entonces, al estar meditando, al estar orando y meditando en la palabra, entonces yo pensaba, ¿qué puedo compartir con estos muchachos que lo saben todo? Que algunos de verdad saben más que yo. Y no estoy siendo falto de modesto, de modestia ni nada de eso, de verdad. Han crecido bastante y hasta este punto, ahora sí, ya no sé qué enseñarles, porque ya les enseñé todo lo que sé. No hay más. Entonces dije, vamos a hablar de 3 razones sencillas por qué seguir glorificando el nombre de nuestro Dios. 3 razones sencillas. Pero antes de comenzar, la primera diapositiva que tenemos aquí es para decir que si te es de bendición, compártela con otros. Compártela en tus redes sociales. Y también la segunda diapositiva es para decirles que ahora estamos también en el Spotify y ahí pueden encontrarnos como Familia Berea. Y entonces alguien me dijo una vez, pastor, no encuentro dónde porque voy manejando y quiero ir escuchando la predicación. Y entonces ya le dije cómo encontrar el Spotify y de esa manera no se distrae con las imágenes, con el video y puede manejar y estar escuchando, lavando trastes y estar escuchando, haciendo lo que quieran y estar escuchando. Obviamente no interrumpan su trabajo por esto, ¿verdad? Porque forma parte de nuestro testimonio ser excelentes trabajadores. La siguiente diapositiva es para recordar un poquito lo que sucedió ahí en el encuentro con 2 fotografías y dice simplemente bienvenidos a nuestro 10º encuentro misionero. Y ahora sí, en la siguiente diapositiva, ahí tenemos nuestro tema de hoy. 3 razones sencillas por qué seguir glorificando el nombre de nuestro Dios. Y para esto estoy tomando un pasaje de Primero de Crónicas. Y déjenme brevemente, les doy el contexto. Ahí, la siguiente diapositiva, ustedes pueden ver Primero de Crónicas 13, 14, 15 y 16. Estos capítulos son 4 capítulos que están muy estrechamente relacionados entre sí. En el capítulo 13, David recién había sido establecido como rey en Israel e intentó trasladar el arca desde Kiriat Jearim hasta Jerusalén. Muchos años antes, el arca había sido capturada por los filisteos y cuando fue recuperada se quedó por muchos años más en Kiriat Jearim. Y entonces David organizó toda una gran ceremonia para trasladar el arca.
pero falló el plan. ¿Por qué? Porque no lo hizo de la manera bíblica. Incluso Dios tuvo que matar allí a una persona. Y así David se dio cuenta, a ver, esto no está funcionando. Y hay una lección importante que aprender de aquí. Con todo lo que hagamos, podemos estar haciendo lo correcto, lo mejor, lo excelente, bien motivados, etcétera, pero a la misma vez podemos estar violando los principios bíblicos. Cuando hacemos las cosas no como lo dice la Biblia. Cuando no conocemos la Biblia y hacemos las cosas de buena manera y con buena motivación, pero sin conocer la Biblia, probablemente estamos fallando. Porque Dios espera que todo se haga conforme a su palabra, conforme a la Escritura. Y luego el capítulo 14 de Primero de Crónicas. Este capítulo señala, entre otras cosas, menciona ahí algunas esposas de David, menciona a algunos de sus hijos en los primeros versículos, pero también nos da el ejemplo de una de las grandes victorias de David sobre sus enemigos, los filisteos. Y de manera general, ¿qué lección podemos sacar de este capítulo 14? Bueno, el asunto de las varias esposas y los muchos hijos con ellas era un asunto cultural en el tiempo de David. O sea, David podía tener muchas esposas. Dios no estaba de acuerdo con eso, se los garantizo, y lo podemos probar en la Escritura. Pero era un asunto cultural y David vivía de acuerdo a su cultura. Sin embargo, al profundizar en esas relaciones con sus esposas y con sus hijos, nos daremos cuenta de que en esas áreas David tuvo muchos fracasos. Aunque podríamos estar bien culturalmente, aquí está la lección, podríamos estar bien culturalmente, eso no significará que necesariamente estaremos bien con Dios. Los problemas con sus esposas y con sus hijos siguieron a David por el resto de su vida. Y al estudiar las grandes victorias de David, como la victoria que se muestra aquí sobre los filisteos, entonces nos damos cuenta también que David hizo de Israel una nación con mucho poder político y militar. Pero al comparar esas victorias con la situación de su propio país, nos daremos cuenta también de que tuvo algunos fracasos. Por ejemplo, uno de sus hijos, Absalón, se rebeló contra él y quiso usurpar el trono. La lección es esta: grandes victorias por fuera, pero grandes fracasos por dentro. El dicho común es candil de la calle, oscuridad de la casa. Candil de la calle, oscuridad de la casa. Grandes victorias por fuera, pero muchos fracasos por dentro. De repente llega una persona a una iglesia y dice, pastor, hablándole a su pastor, ¿verdad? Pastor, anduvimos repartiendo folletos y tocando puertas y haciendo tal y cual. ¿Y por qué nunca lo haces aquí en tu iglesia? ¿Por qué aquí no ganas almas? ¿Por qué aquí no discipulas? ¿Por qué tienes grandes victorias por fuera, pero grandes fracasos por dentro? Luego sigue el capítulo 15. En 1 de Crónicas capítulo 15 vemos cómo por fin David logra traer el arca a Jerusalén, pero ahora lo hizo de la manera bíblica. Ahora lo hizo siguiendo las instrucciones de la Escritura, a tal grado que dice uno de los pasajes ahí, creo que es el verso 26, dice que Dios les ayudaba. Ayudando Dios a los levitas. ¿Y por qué esto? Porque ahora sí lo hizo de la manera bíblica. Y entonces llegamos al capítulo 16. Después de haber trasladado el arca, vemos a un David jubiloso adorando a Dios, glorificando a Dios. Y en este capítulo 16 tenemos las bases para la composición de tres grandes salmos: el Salmo 105, el Salmo 96 y el Salmo 106. Y también en este capítulo 16 vemos cómo David diseñó la estructura de adoración para el tabernáculo. O sea que David no tan solo fue un gran líder militar y político, sino que también se destaca su talento como un gran líder de adoración. Entonces vamos a considerar una porción de este capítulo 16 y específicamente vamos a ver lo que ha sido la base del Salmo 96. Y lo primero que haremos será leer el pasaje.
Primero de Crónicas, capítulo 16, versos 23 al 33. Y si ustedes lo comparan con el Salmo 96, van a ver que textualmente, letra por letra, es lo que compone el Salmo 96. Dice de esta manera, comenzando aquí en el verso 23. Cantad a Jehová toda la tierra, proclamad de día en día su salvación. Cantad entre las gentes su gloria y en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Y de ser, perdón, me perdí, estoy en el verso 25. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza y de ser temido sobre todos los dioses. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y alegría en su morada. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad, temed en su presencia toda la tierra, el mundo será aún establecido para que no se conmueva. Esto dice el pasaje que vamos a considerar y de este pasaje es de donde vamos a enfocar 3 razones sencillas por qué seguir glorificando el nombre de nuestro Dios. Y la primera razón, aquí se las muestro en la pantalla, porque la Biblia es la historia de Dios. Dejen mencionarles de una vez la segunda y la tercera, pero no nos cambiamos de aquí. La Biblia es la historia de Dios. En segundo lugar, Dios es digno de suprema alabanza, lo vamos a ver en el verso 25 que ya leímos. Y en tercer lugar, el propósito de la misión es que los pueblos le adoren. Y eso se ve en los versos 27 y 28. Entonces, número 1, 3 razones sencillas por qué seguir glorificando el nombre de Dios. Número 1, porque la Biblia es la historia de Dios. Número 2, porque Dios es digno de suprema alabanza. Y número 3, porque el propósito de la misión es que los pueblos le adoren. Entonces comencemos con lo primero. La Biblia es la historia de Dios. La Biblia no es la historia del hombre. La Biblia no es la historia de la nación judía, de los israelitas. No, de ninguna manera. La Biblia tampoco es la historia de la iglesia, ni de religión alguna. La Biblia tampoco es un libro de autoayuda. No es un libro de superación personal. La Biblia es la historia de Dios. Y el Señor Jesucristo dijo, tu palabra es verdad. De manera que la historia de la Biblia es una historia verdadera. Cada relato de la Escritura señala hacia Dios. La historia del Éxodo, la historia de los profetas, la historia que quieran mencionar. Pero también sostengo esto, la historia secular, la historia del mundo, tiene el propósito de señalar a Dios, de señalar su gloria. El salmista dijo, los cielos cuentan la gloria de Dios. Entonces, cada relato de las Escrituras, cada texto de sabiduría, Job, Salmos, Proverbios, etcétera, cada uno de esos textos señalan hacia Dios. Cada historia de las Escrituras, la historia del Éxodo, la historia de los jueces, las historias de las mujeres como Ruth o Esther, todas las historias de la Biblia señalan hacia Dios. La historia de los profetas, sus vidas, sus biografías, todo señala hacia Dios. Todo lo escrito en la palabra converge en una única y singular saga central de una persona grandiosa y admirable, creadora del cielo y de la tierra, nuestro Dios. El Señor Jesús dijo que los escritos de Moisés hablaban de él. Allí en Juan 5, 46 y 47, se los dejé en la pantalla, dice, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? ¿Qué está diciendo Jesús?
que los escritos de Moisés hablan de él. Sin embargo, al escudriñar los escritos, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, lo que también se conoce como el Pentateuco, no está el nombre de Jesús, no está el nombre de Cristo, no está el nombre del Mesías en ninguno de esos. ¿Por qué Jesús dice que Moisés escribió de él? Tiene que haber una manera, y la manera es por cuadros, por figuras, por tipos, por símbolos. El famoso cuadro de Isaac subiendo el monte cargando su propia leña para ser sacrificado en Génesis 22. Es un cuadro de Jesucristo subiendo el monte, llevando su propia cruz para ser crucificado. El cuadro de la serpiente que Moisés levantó en el desierto, la serpiente de bronce. Por causa del pecado salieron muchas serpientes que mordían a los hombres y morían por la mordedura de las serpientes. Y Dios le dijo a Moisés, levanta una serpiente de bronce sobre un asta, y el que mire a la serpiente de bronce va a vivir, a pesar de la mordedura de las serpientes venenosas. Y todo aquel que creyó estas palabras de Moisés fue mordido por la serpiente, las serpientes, miró a la serpiente de bronce y vivió, no murió. Y el Señor Jesús, hablando con Nicodemo en Juan capítulo 3, le dijo, aquella serpiente es un cuadro de mi persona. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre será levantado, para que todo aquel que mire a Él, todo aquel que crea en Él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. En el libro de Lucas, capítulo 24, versículos 44 y 45, el Señor Jesús volvió a decir que las Escrituras hablan de Él. Dice, comenzando en el verso 44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. De manera que la ley de Moisés, los primeros 5 libros, los profetas, todos los libros de los profetas y los salmos, todos los salmos, y además dijo, lo que está escrito de mí, o sea, en todas las escrituras, todo señala hacia Dios. Todo en la Biblia señala hacia Dios. El propósito de la historia es hablarnos de Dios. El propósito de la historia de la Biblia y el propósito de la historia secular es señalarnos a Dios para conocerle, para amarle voluntariamente, para adorarle voluntariamente, para glorificarle voluntariamente. El propósito de Dios es que le amemos, le adoremos, le glorifiquemos. El propósito de Dios es que le amemos, le adoremos, le glorifiquemos. Estamos considerando 3 razones sencillas por qué seguir glorificando el nombre de nuestro Dios. Y la primera que les he mencionado es que la Biblia es la historia de Dios, para adorarle, para glorificarle. La Biblia es la historia de Dios. En segundo lugar, otra razón por qué seguir glorificando el nombre de nuestro Dios, otra razón sencilla, es porque Dios es digno de suprema alabanza. Dios es digno de suprema alabanza. Miren lo que dice aquí, regresando a 1 de Crónicas 16, los versos 23 al 26. Versos 23 al 26 dicen de esta manera, cantad a Jehová toda la tierra, proclamad de día en día su salvación, cantad entre las gentes su gloria y en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza y de ser temido sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. Ahora noten en el verso 23 que dice, cantad a Jehová toda la tierra, proclamad de día en día su salvación. ¿Cuál es el verdadero propósito de la salvación?
¿Cuál es el verdadero propósito de la salvación? El verdadero propósito no es solamente librar al hombre del infierno y la condenación eterna. Sí sucede. O sea, cuando tú crees en Jesucristo como tu Salvador, Dios te libra del infierno y te libra de la condenación eterna. Pero eso no es todo. Eso no es todo. Hay algo más. La salvación tiene que ver más con Dios que con nosotros. La salvación tiene que ver con la gloria de Dios, con la adoración de Dios. Si Dios te salvó para adorarle. Si Dios te salvó para glorificarle. Esa debiera ser la mayor motivación para la salvación. Adorar a Dios, glorificar a Dios. Nuestra responsabilidad, como dice en el verso 24, es dar a conocer entre los pueblos sus obras. Cantad entre las gentes su gloria y en todos los pueblos sus maravillas. En el libro de Isaías, capítulo 12, versículos 4 y 5, se nos reitera esta responsabilidad que tenemos. Dice de esta manera, Isaías 12, 4 y 5, y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido, cantad salmos a Jehová porque ha hecho cosas magníficas, sea sabido esto por toda la tierra. Esa es nuestra responsabilidad, proclamar el nombre de Dios. Enseñar a la gente la gloria de Dios, las obras de Dios, para que la gente pueda amarle, para que la gente pueda adorarle, para que la gente pueda servirle. Por esa razón, regresando al verso 23, dice, cantad a Jehová toda la tierra, proclamad de día en día su salvación. La motivación para la salvación en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento jamás estuvo relacionada con la condenación del infierno. Es verdad, si una persona muere sin Cristo, si una persona rechaza al Señor Jesucristo, muere y se va al infierno por toda la eternidad. Esa es una verdad axiomática en la Escritura. Pero no vemos ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento que esa sea la motivación para buscar a Dios, que esa sea la motivación para buscar la salvación, para buscar al Señor Jesucristo. La motivación para la salvación que se presenta en las Escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, siempre fue la gloria de Dios. La gloria de Dios. Sí hay un infierno de verdad. Si mueres sin Cristo vas a ir al infierno. Pero la motivación para la salvación es la suprema alabanza para Dios. Miren cómo lo dice aquí en el verso 25. Estamos aquí en la misma diapositiva. Dice el verso 25, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza y de ser temido sobre todos los dioses, de ser temido sobre todos los dioses. Entonces, esta es la lógica de las Escrituras. El verso 23 dice que tenemos que proclamar de día en día su salvación. Y el verso 25 nos dice, porque Jehová es grande y es digno de suprema alabanza. No dice, porque si no te vas a morir y te vas a ir al infierno. Y sí es verdad, pero no lo dice. La motivación en la Biblia es la gloria de Dios. El verso 26 dice que Dios debe ser temido, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. Él es digno de ser temido sobre todos los dioses. Los dioses son creaciones humanas, ídolos hechos por el hombre. Pero Jehová Dios hizo los cielos. Proclamar el nombre de Dios, proclamar sus obras, le da fama y reconocimiento. Y todo eso tiene el propósito de que Él sea conocido para que el hombre pueda honrarlo, glorificarlo, adorarlo voluntariamente. Por esa razón, vez tras vez, la Biblia nos dice que toda la tierra está llena de su gloria. Noten cómo
lo estoy diciendo. Toda la tierra está llena de su gloria. Sí hay algunos pasajes que dicen que estará llena de su gloria, hablando de el reino futuro, hablando del milenio y las cosas que sucederán después del milenio, pero vez tras vez, muchas veces, la Biblia dice que la tierra está llena de su gloria. Y les dejo aquí algunos textos. No está escrito todo el texto, solamente la cita. Le pueden poner pausa y corroborarlo en su Biblia personal. Por ejemplo, Habacuc 2:14 habla del tiempo ideal cuando la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Números 14:21. El libro de Números fue escrito unos 1500 años antes de Jesucristo. Y en este libro, Dios mismo declara que toda la tierra está llena de su gloria. Dios mismo declara que toda la tierra está llena de su gloria. En el Salmo 104:24 se dice que toda la tierra está llena de los beneficios de Dios. En el Salmo 33:5 dice que la tierra está llena de la misericordia de Dios. En el Salmo 119:64 se nos reitera que la tierra está llena de la misericordia de Dios. En el libro de Isaías capítulo 6. Miren cómo dice textualmente, sí se los dejé aquí en la pantalla. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. No dice estará, sino está llena. Y aquí estamos leyendo acerca de los querubines que están siempre en la presencia de Dios. Y ellos son ordenados por Dios para declarar que la tierra está llena de la gloria de Dios. Pero la tierra de Dios ha sido llenada de pecado y de violencia por el hombre que Dios creó. Dios creó al hombre para que el hombre amara a Dios, adorara a Dios, glorificara a Dios, pero el hombre, lejos de llenar la tierra de la gloria de Dios, la llenó de su pecado, la llenó de su violencia, la llenó de su odio, etcétera, etcétera. El plan de Dios es mostrar su gloria para que el hombre le conozca y le adore voluntariamente. Pero el hombre, aún conociendo a Dios, conociendo su gloria, no le glorificó como tal. Miren cómo nos lo dice Pablo en Romanos capítulo 1 y el verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y si ustedes siguen leyendo allí el resto del capítulo, ahí van a hablar, ahí van a leer del porqué del homosexualismo, del porqué del lesbianismo, del porqué de todas las perversidades que hay hoy en la tierra, de acuerdo con la Biblia, de acuerdo con la Escritura. Desde el principio de la creación, desde los días de Noé, Dios vio que el hombre comenzó a llenar su tierra, la tierra de Dios, su tierra. El hombre comenzó a llenarla de violencia, de maldad, de pecado. Dice ahí en Génesis capítulo 6, versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y dice más adelante en el verso 11, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y entre paréntesis, déjenme les digo algo que para que no les sorprenda más adelante. Actualmente hay una Biblia hecha en Brasil y otra Biblia hecha en los Estados Unidos. Y específicamente son conocidas como Biblias gay. Biblias que dan su propia interpretación para que la gente homosexual no se sienta ofendida, etc. Y no pretendemos ofenderles. Dios ama al pecador que se arrepiente. Dios ama al pecador que se arrepiente y le da vida para que el pecador pueda honrar y glorificar el nombre de Dios. Entonces, esto dice la Biblia. En Génesis, ya les leí el verso 5, el verso 11, déjenme leerles el verso 12.
y 13 también, dice el verso 12, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Verso 13, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí yo los destruiré con la tierra. De manera que desde el principio de la creación, desde los días de Noé, Dios vio que el hombre corrompió la tierra de Dios, la tierra de Dios. Y aquí les dejo otra lista de textos que ustedes deberán leer en su casa, le ponen pausa ahorita y los leen o los buscan más adelante. Pero Ezequiel 7:23 dice que toda la tierra está llena de delitos de sangre. Ezequiel 8:17 dice que el hombre ha llenado la tierra de maldad. Ezequiel 9:9 dice que la tierra está llena de sangre y llena de perversidad. Ezequiel 9:11 dice que la tierra es inmunda a causa de las inmundicias de los pueblos. Isaías 2:8 dice que la tierra está llena de ídolos. En Jeremías 23:10 dice que la tierra está llena de adúlteros. En Jeremías 5:15 dice que la tierra está llena de pecado contra el Santo de Israel. En Juan capítulo 4 podemos ver el gran anhelo de nuestro Dios, que es el ser adorado. Dios creó al hombre para que el hombre le ame, le adore y le glorifique voluntariamente. De manera que el gran anhelo de Dios es ser glorificado por el hombre, ser adorado por el hombre. Y entonces nos conviene recordar aquí el diálogo entre el Señor Jesús y la mujer samaritana. Dice en Juan 4:23 y 24. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Punto y coma. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El Padre está buscando adoradores. Otra vez, no me malinterpreten. No dice, si no crees en Dios te vas a ir al infierno. No lo dice, aunque es verdad. Sí es verdad. Pero dice que el Padre está buscando adoradores. Si tú crees en Jesús, tú podrías convertirte en un adorador de Dios. Si tú crees en Jesús, si tú le recibes en tu corazón, tú podrías ser uno de aquellos que glorifiquen el nombre de Dios, cosa para la cual fuimos creados. Dice el verso 24, Dios es espíritu. Punto y coma. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ahora el Señor Jesús en este pasaje habló de adoradores verdaderos. Allí en el verso 23. Habló de adoradores verdaderos. Lo primero que tenemos que hacer es conseguir adoradores. Esa debe ser nuestra búsqueda. Ese debe ser el enfoque del evangelismo. Ese es el enfoque de la salvación de Dios. Ese es el propósito de la salvación, conseguir adoradores. Y después que hayamos conseguido a los adoradores, los discipulamos. Les enseñamos lo que la Biblia dice sobre la verdadera adoración. Porque aquí en Juan 4:23 se declara que el mismo Padre está buscando adoradores. El enfoque humano siempre es, ¿de qué somos salvados? Claro, somos salvados del infierno y de la condenación eterna. Pero el enfoque de las Escrituras es, ¿para qué? ¿Para qué somos salvados? Somos salvados para adorarle. Somos salvados para glorificarle. Ese es el enfoque y el verdadero propósito de la salvación. Estamos considerando 3 razones sencillas para seguir glorificando el nombre de nuestro Dios. Y la primera razón que ya les mencioné es que la Biblia es la historia de Dios. La Biblia es la historia de Dios. Toda la historia habla de Dios, tanto la bíblica como la secular. Y todo converge en un solo propósito, que el hombre conozca a Dios para que pueda adorarle y glorificarle voluntariamente. La segunda razón que les he hablado, por qué
a seguir glorificando el nombre de Dios, es porque Dios es digno de suprema alabanza. Así lo leímos aquí en el primer libro de Crónicas, capítulo 16. Dios es digno de suprema alabanza. Y una tercera razón, una tercera sencilla razón por qué seguir glorificando el nombre de Dios, es porque el propósito de la misión es que los pueblos le adoren. El propósito de la misión es que los pueblos le adoren. El plan de Dios siempre ha sido compartir su gloria con los pueblos para que los pueblos le glorifiquen. El enfoque principal no es salvarlos del infierno. Sí sucede, sí sucede. Si tú crees en Jesucristo, tú serás librado del infierno y de la condenación por toda la eternidad. Pero a Dios le interesa más que le honres, que le glorifiques. El propósito de la misión es que los pueblos le adoren. El punto principal de la misión es mostrarnos que Dios debe ser amado, debe ser adorado, debe ser glorificado voluntariamente. Déjenme, les leo aquí los versículos 27 al 30. Primero de Crónicas 16, 27 al 30. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su morada. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Temed en su presencia toda la tierra. El mundo será aún establecido para que no se conmueva. Y les leo el verso 31. No lo tenemos ahí escrito, pero se los leo. No, sí lo tenemos escrito. No, no es cierto, pero se los leo. Alégrense los cielos y gócese la tierra, y digan en las naciones, Jehová reina. Resuene el mar y su plenitud, y alégrense el campo y todo lo que contiene. Entonces cantarán los árboles de los bosques delante de Jehová, porque viene a juzgar la tierra. En el libro de Marcos, el capítulo 12, los versos 28 al 30, cuando el Señor Jesús fue cuestionado acerca del mandamiento más grande de todos, su respuesta fue: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Permítanme leerles este pasaje, y ahí lo tienen en la pantalla. Marcos 12, 28 al 30. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Ahora, regreso al verso 29. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y para los conocedores de las Escrituras, es claro que el Señor Jesús está citando las palabras de Deuteronomio capítulo 6, los versículos 4 y 5. Deuteronomio 6, 4 y 5, y también se los dejé aquí en la pantalla y se los voy a leer. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. La exhortación que el salmista hace, regresando a Crónicas, regresando a Primero de Crónicas, capítulo 16 y el verso 28, la exhortación que el salmista hace es para las familias
de los pueblos. Miren cómo dice: tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, gentiles, grupos étnicos. Sí es una exhortación para Israel, pero aquí el salmista va más allá. El salmista está hablando de personas que no son judías, exhortando a personas que no son judíos, que son gentiles, que no son de Israel. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda, venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad. De manera que, ¿a quién exhorta? A las familias de los pueblos. Esto significa tribus, pueblos, linajes, grupos étnicos, etc. ¿Y cuál es la exhortación específica? Dadle gloria, gloria a Jehová. El verso 29, la palabra gloria del verso 29 se traduce de la palabra hebrea kabod. Kabod se traduce como honra. Y la exhortación es que le demos gloria. Y en este mismo texto el salmista añade una cláusula a la invitación. Dice en el verso 29, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él. Traed ofrenda. Es obvio que Dios no necesita nuestras ofrendas, pero el secreto de la cláusula es traer. ¿Por qué? Cuando el oferente trae su ofrenda o para traer su ofrenda necesita venir. No dice mándala, no dice envíala, tráela y al venir rendirá su adoración. Así es como ocurre la verdadera adoración. De manera que el propósito o el meollo de la misión es que los pueblos le adoren voluntariamente. ¿Qué es la adoración? ¿Cómo se adora en la Biblia? Hay en realidad muchas cosas que podríamos decir. No es tan fácil definir la adoración. Muchos hablan de alabanza, muchos hablan de gratitud, muchos hablan de testimonios y todo eso se incluye, está bien. Todo eso se incluye. Pero vamos a ver 2 o 3 textos en la Biblia que nos muestran la adoración. La adoración es una interacción relacional y genuina con Dios. Es por eso por lo que Dios siempre nos invita para adorarlo con una ofrenda, como lo hicieron Abraham y Ana en su momento. La verdadera adoración sucede cuando la persona reconoce quién es Dios, cuando la persona lo confiesa públicamente y se acerca a Él libremente para ofrecerle su gratitud cara a cara y a la vez ofrecerle su lealtad incondicional cada día, como lo hicieron Abraham y Ana respectivamente. ¿Qué hicieron Abraham y Ana? Bueno, en Génesis capítulo 22, y solamente vamos a leer el verso 4, y ya se los tengo en la pantalla. En Génesis 22, Dios le pidió a Abraham que ofreciera a su hijo Isaac como sacrificio. Ya era un hombre sumamente anciano, ya no podía tener más hijos. Su esposa también era muy anciana, obviamente ya no podía tener hijos. Y Dios le dijo, dame a tu único hijo. Y Abraham obedeció sin chistar, válgame la expresión. Entonces, llegando al verso 4, al verso 5, perdón, dijo de esta manera, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Iremos, adoraremos y volveremos. Pero no iban a cantar, no iban a diezmar, no iban a contar sus testimonios de vida. Abraham iba para ofrecer a su único hijo en sacrificio para Jehová, porque Jehová se lo había pedido. Y Abraham lo hizo. Pueden leer la historia en Génesis 22. Dice la Biblia que el ángel lo detuvo, literalmente lo detuvo de matar a Isaac.
De manera que cuando Abraham descendió del monte, descendió totalmente transformado, con una confianza en Dios, con un amor para Dios, con un deseo de darle honra y gloria a Dios. Un ejemplo semejante lo tenemos en el primer libro de Samuel, capítulo 1. Y aquí lo que tenemos es el ejemplo de Ana. Y primero quiero leerles los versículos 19 y 20. Dicen de esta manera: y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová. Noten la adoración. Y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Samuel significa pedido de Dios o pedido a Jehová. Ana pidió: dame un hijo para dártelo. Dame un hijo para dártelo. En el caso de Abraham fue Dios quien le pidió: dame a tu hijo. Dios le pidió a Abraham una ofrenda: dame a tu hijo. Pero en el caso de Ana, fue Ana la que dijo: Señor, quiero ofrendarte. Dame para dar. Dame para ofrendar. Dame un hijo para dártelo. Y al igual que Abraham, la vida de Ana fue transformada radicalmente. Miren lo que dice aquí comenzando en el verso 24. Estamos todavía en el primer libro de Samuel, capítulo 1, verso 24. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo, pues, lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Así fue como Ana adoró a Dios. De manera que, al igual que Abraham, la vida de Ana fue transformada radicalmente. Pero no vemos que Ana haya llegado al templo para cantar, para diezmar, para tener una velada de oración, una reunión de mujeres, ni algo por el estilo. Sin embargo, no me malinterpreten, ya les dije que todo eso se implica en la adoración, pero Ana iba con el deseo y el propósito específico de dejar ella a su hijo porque se lo había prometido a Dios. La adoración bíblica incluye alabanza, incluye cantos, incluye todas esas cosas, pero va mucho más allá. La adoración bíblica ocurre cuando el individuo reconoce quién es Dios, lo confiesa públicamente y se acerca a Él con toda libertad. La adoración bíblica es una interacción relacional genuina con Dios, donde el individuo no tan solo quiere diezmar, no tan solo quiere ofrendar, sino que se entrega por completo a Él, como lo hicieron Abraham y Ana. ¿De qué hemos hablado? Les he hablado de 3 razones sencillas por qué seguir glorificando el nombre de nuestro Dios. Y la primera fue porque la Biblia es la historia de Dios. El verdadero propósito de la historia es darnos a conocer quién es Dios, para que al conocerlo, lo amemos, lo adoremos y lo glorifiquemos voluntariamente. No es un libro de autoayuda, no es un libro de superación personal, no es un libro para hacernos sentir bien cuando estamos mal, no es un libro de religión. Es la historia de Dios. Es la historia de Dios. En segundo lugar, les dije otra razón sencilla por qué seguir glorificando el nombre de Dios. Es porque Dios es digno de suprema alabanza. Dios es digno de suprema alabanza. Aprendimos en 1 de Crónicas, capítulo 16, que ese es el verdadero propósito de la salvación. Nuestra responsabilidad evangelística es dar a conocer entre los pueblos el nombre y las obras de Dios. La condenación y el terror del infierno jamás se presentaron en las Escrituras como motivación para acercarnos a Dios, para amarlo y adorarlo voluntariamente.
Es verdad que si una persona no se acerca a Dios, no conoce a Dios y muere sin ese conocimiento, va a ir al infierno y a la condenación por toda la eternidad. Eso es verdad, pero esa no es la motivación. La motivación es, debes conocer a Dios para adorarlo. Debes conocer a Dios y aprender a glorificar su nombre. Hay una poesía, no sé si me alcanza el tiempo aquí, pero les voy a decir uno o dos fragmentos que no sé quién es el autor o la autora de esta poesía. Algunos la atribuyen a Sor Juana Inés de la Cruz, pero no hay veracidad histórica de eso. La poesía dice, no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme el ver tu cuerpo tan herido. Muéveme, en fin, tu amor, que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque no me dieras, lo mismo que te quiero, te quisiera. La motivación debe ser la gloria de Dios. Y una tercera razón, sencilla, porque debemos seguir glorificando el nombre de Dios, es porque el propósito de la misión es que todos los pueblos le adoren. ¿Tú eres misionero? ¿Tienes un corazón misionero? La motivación de tu vida deberá ser que los pueblos le adoren. ¿Por qué invitamos a la gente a la iglesia? ¿Para llenarla? No, para que haya más adoradores, para que haya más personas glorificando el nombre de Dios. ¿Por qué les regalamos un folleto? ¿Por qué les regalamos una Biblia? Para que conozcan a Dios y se conviertan en adoradores de Dios. Hermanos, si eso no les motiva, se ha predicado sobre el infierno a lo largo de 2000 años y mucha gente ha rechazado. Pero aquellos que han visto la gloria de Dios se han convertido a Él. La Biblia nos señala como motivación la consideración o el propósito de adorarle. Fuimos creados para adorar y glorificar a Dios con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Ese es el propósito de la misión. El propósito de la misión no es salvar a la gente del infierno. Sí sucede, pero esa no debe ser la motivación, sino darles a conocer al único Dios que es digno de suprema alabanza. Tanto Mateo 22, 36 al 38 como Marcos 12, 28 al 30, leímos el pasaje de Marcos 12, allí el Señor Jesús dejó muy claro que el principal mandamiento de todos es amar a Dios con todo nuestro ser. Con todo nuestro ser. Y viene aquí la última diapositiva, la última, recordándoles que oren por nuestros misioneros. Por favor, oren por nuestros misioneros. Hay un canto, no sé si los muchachos tendrán el tiempo o no para poner la música, no están obligados, pero les dejo la letra. Un canto que nos gusta cantar aquí en Berea. Shema se llama. Esta es la confesión de fe pública de Israel. Así como los musulmanes tienen su profesión pública de fe, los israelitas tenían esta profesión pública basada en Deuteronomio capítulo 6 versículos 4 y 5. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y se repite. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Oye Israel, y se repite. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y se repite. Y la última estrofa se repite. 3 razones sencillas para seguir glorificando el nombre de nuestro Dios. Lo harás. Que Dios te bendiga. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma
amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Oye, Israel. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Oye Israel. Y amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Oye Israel.